hermanos. El día de hoy quiero compartirles el Evangelio y la reflexión correspondiente al 23 de julio del año 2025. Vamos a disponernos a invocar el Espíritu Santo para que esta palabra sea efectiva en nuestras vidas y nosotros podamos entender claramente este mensaje. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, invocamos tu presencia en este momento para que tú seas abriendo nuestros oídos, abriendo nuestra mente, pero sobre todo abriendo nuestro corazón, que nosotros podamos acoger cada palabra, cada mensaje, cada cosa que el Señor nos quiera decir a través de este Evangelio y lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Permítenos que podamos retener lo que vayamos a escuchar. Permite que nosotros escuchemos con amor y que podamos sembrar esta palabra en lo que vayamos a hacer el día de hoy y cada día. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Evangelio entonces es tomado del Evangelio de San Mateo y dice: Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orilla del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oído, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hoy estamos compartiendo, más conocido como la parábola del sembrador, vemos tres elementos que son muy importantes para nosotros. Vemos primero el elemento del sembrador, que en este caso puede ser bien sea Dios Padre o puede ser Jesús. Vemos la semilla que podría tomarse como siendo el propio Jesús o Jesús palabra. Y vemos el terreno, que en este caso seríamos nosotros en todo momento. Vemos que Jesús no se queda en casa. En el Evangelio bien nos dice: ese día Jesús salió de casa. Vemos a un Jesús que siempre está buscando llegarle a las personas. Un Jesús que va a todas partes, que está buscando a las diferentes personas que necesitan escuchar su mensaje, su palabra de vida. Pero también vemos que la gente, dice el Evangelio, pero la gente vino a él en tal cantidad. A pesar de que Jesús era quien muchas veces buscaba a las personas, también vemos una respuesta de la gente acudiendo a él para escuchar, para querer aprender, gente curiosa, gente que había escuchado de él en todas partes y querían saber cuáles son esas palabras de vida que Jesús está enseñándoles. También vemos que Jesús hablaba de muchas cosas
y usaba comparaciones o parábolas. Entonces, en este evangelio vemos cómo Jesús ya empieza a buscar la manera de hacer llegar esa palabra de forma sencilla. Sabemos que las personas que recibían o escuchaban a Jesús podrían ser de todo tipo. Podrían ser personas humildes, podrían ser personas paganas, podrían ser sacerdotes. Había diversidad de audiencia. Jesús lo que trataba de hacer era enseñar ese reino de Dios a través de una manera sencilla que fuera accesible para todo tipo de audiencia. Por eso él empezó a usar las parábolas, buscar ajustar ese mensaje que era un poco abstracto para muchos y sobre todo para las personas del común. Trata de hacerlo de una manera que sea un poco más accesible, más comprensible para las personas debido a la diversidad de audiencia que él tenía. Entonces vemos que Jesús quiere repartir su palabra o la semilla, en este caso, la semilla que representa bien sea Jesús o su palabra, Jesús palabra, él la quería repartir en todas partes. Jesús no tenía preferencias por la audiencia. Podría estar repartiendo esa palabra a personas que la necesitaban, pero también podría estarlo repartiendo a personas que se decían ya conocedoras de la palabra. Él no tenía ninguna preferencia. Él vino a repartir esa palabra, a repartir su evangelio, a repartir ese nuevo reino a todos. Todos somos merecedores de esa palabra que él quería o de esas enseñanzas que él quería traernos a nosotros, todos, indistintamente de nuestra procedencia, todos podemos recibir esa semilla en nuestras vidas, sin importar quiénes seamos nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de terreno estamos nosotros abonando o qué tipo de terreno somos nosotros? Somos un terreno fértil, abonado, donde de verdad se pueden dar frutos, o somos un terreno infértil. Entonces, nosotros recibimos esa semilla de muchas maneras. La recibimos en la Eucaristía, la podemos recibir a través de amigos, la podemos recibir a través de videos, a través de audios o de manera más personal aquí en nuestra casa cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra, a recibir, a aprender un poco más. Todos tenemos la posibilidad de recibirla porque Jesús palabra se da a todo mundo. Él no escoge ningún tipo de terreno. Él sencillamente la esparce su semilla, esparce sus enseñanzas a todas las personas. Ahora, nosotros que estamos recibiendo esa palabra, ¿cómo lo hacemos? Él siempre tiene la esperanza de que esa semilla dé fruto. Por eso Él la reparte, Él coge el manojo es la semilla, la palabra, sus enseñanzas, sus doctrinas. Él la esparce sin distinción en alguna en el terreno. La manera como nosotros permitamos que esa palabra dé fruto en nuestra vida depende de cómo nosotros la recibamos en nuestro corazón. Lo estamos haciendo con un corazón abierto, lo estamos haciendo fielmente seguros de que queremos una vida de cambio, o lo estamos haciendo tal como él dice, a veces hace la advertencia, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que escuche, ¿ya? Entonces, ¿estamos escuchando o solamente estamos oyendo? ¿Queremos que de verdad esa palabra haga efecto en nuestra vida? ¿Estamos abiertos a ello? ¿O sencillamente estamos escuchando y haciendo que la palabra no trascienda para nada en nuestras vidas? Cada terreno representa cómo nosotros recibimos esa palabra en nuestra vida. La manera como nosotros recibamos ese mensaje de Dios o a Jesús palabra dice mucho de nuestra disposición. Entonces hay quienes lo reciben y no entienden nada, solamente lo escucharon, no entienden el mensaje.
son indiferentes ante el mensaje. Entonces aquí vemos aquella semilla que cae al lado del camino. Eso representa como aquella semilla que cayó al lado del camino y que no creció, no pasó nada. También tenemos aquellas personas quienes aceptan rápido, es decir, la escuchan, la aceptan rápido, pero no da mucho fruto, porque el fruto, en este caso que es su fe, es una fe superficial, no es una fe profunda, no es una fe que sea firme, sino que frente a cualquier dificultad, sencillamente se pierde la fe y entramos en negativismo. Entonces esa es aquella semilla que cayó en terreno pedregoso. También hay otras personas que oyen, que lo acogen, pero frente a las preocupaciones y dificultades de la vida, también hacen que su fe o su crecimiento espiritual se ahogue, desaparezca rápidamente. Entonces, este tipo de terreno representa aquella semilla que cae en cardos, ¿no? Que sencillamente no puede dar fruto por eso, porque no es profunda. La semilla en realidad no se queda en nosotros. Pero también está la semilla que cae en el terreno que es abonado. Entonces esa es aquel terreno que es fuerte, que es abonado, representa aquellas personas que son receptivas a la palabra, aquellas personas que la acogen en su vida cotidiana, aquellas personas que viven las enseñanzas de Jesús y lo que Él nos quiso transmitir. Entonces, hermanos, cada día estamos invitados a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a que nosotros tengamos una vida fértil, una fe que nos ayude a abonar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra fe, y que podamos dar frutos en las diferentes partes donde estemos. Cuando nosotros tenemos un terreno bien abonado, con la palabra, con la vida sacramental, con la caridad, con la misericordia, con todas esas cosas que hacen que nuestra vida espiritual crezca, ahí es cuando nosotros podemos dar frutos. Muchas veces nosotros queremos frutos en manera de bendiciones. Le pedimos mucho al Señor que nos bendiga con esto, con aquello, con lo otro, pero ¿cómo nosotros estamos abonando esa fe? ¿De verdad la estamos abonando? ¿De verdad nosotros estamos siendo merecedores de esas bendiciones? Entonces, de la manera como nosotros nos preparemos espiritualmente, de esa misma manera nosotros vamos a tener frutos en nuestra vida. Que siempre, en todo momento estemos invocando a través de ese Santo Espíritu que Jesús nos dejó en nuestra vida, que podamos crecer en fe, en esperanza, en caridad, en aquellas cosas que nos permiten ir fortaleciendo nuestra fe y nuestra vida espiritual, y por lo tanto dar aquellos frutos o ser aquel terreno que Jesús tuvo la esperanza de que se diera, para que la semilla que Él está esparciendo en nosotros o en nuestros terrenos dé fruto. Entonces, hermanos, pidámosle eso al Señor cada día. No nos olvidemos de incluirlo en nuestras oraciones diarias. Le damos gracias entonces al Señor por esta palabra que hoy quiso traernos, y le pedimos que la reflexión que sea y el mensaje que nosotros podamos concluir de él, de verdad llegue a nuestros corazones. Muchísimas gracias, hermanos, por escuchar. Dios los bendiga.